ser ahí sí que puntuales, valga la redundancia, pero en honor a lo que ustedes están haciendo, que es tomándose el tiempo para poder escuchar esta charla, pues les doy la más cordial bienvenida. Una vez más tenemos el agrado, el honor de tener a Evelyn Rodríguez con nosotros. Ella, pues como ustedes saben, no sé si estuvieron todos en la charla que ella nos dio sobre manejo de emociones. Yo creo que hace un par de Y creo meses, que hace ¿verdad, Evelyn? un mes más o menos. El tiempo pasa súper rápido. Pero muy, muy contentos de tenerte nuevamente, Evelyn, agradecida realmente por tu disponibilidad, por la actitud que has puesto ante estas solicitudes, y te agradecemos por brindarnos este tiempo. Así que te doy la palabra. Aquí está el equipo de Televida, probablemente se unan algunas personas de Doctor Online. Ya está Sheila por ahí, también la estoy viendo. Claudia también me confirmó, vi que me confirmó que iba a poder acompañarnos. Así que, pues, hay gente que te está escuchando, como te decía la vez pasada, en diferentes países, no solo en Guatemala. Está Cari, que está en España. Tenemos ya nuestros compañeros en Costa Rica, en Colombia. Juan José, que está en Nicaragua, Ana, que está en El Salvador. Así que bienvenidos a todos. De verdad que es un gusto poder tenerlos, estar reunidos y poder tener esta charla. Así que el tiempo es tuyo. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Gracias por haberse unido nuevamente a este tipo de charlas. En esta ocasión, pues la charla va a estar enfocada a la inteligencia emocional. En la inteligencia emocional, ustedes notan que siempre nosotros cuando hablamos de inteligencia emocional, siempre decimos, bueno, ¿qué es inteligencia emocional? Es cuando uno pues va al trabajo y deja los problemas en la puerta, los problemas personales y familiares en la puerta, y de la puerta para adentro son ya cosas laborales. Esta volvió la definición más figurativa y la que nos hace más clic siempre que nosotros hablamos de inteligencia emocional. Sin embargo, inteligencia emocional es mucho más que esto, mucho más que dejar problemas en la puerta, es más que todo el que nosotros podamos gestionar emociones, sepamos manejar estas emociones dentro del área laboral, dentro del área familiar, y que una emoción no afecte en una situación específicamente, ¿verdad? En inteligencia emocional nosotros vamos a ser conscientes las situaciones emocionales que nos están sucediendo y saber en qué momento las vamos a expresar y cómo las vamos a expresar y con quién las vamos a expresar de mejor manera, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ser facilitadores emocionales, por ejemplo, nosotros podemos ser la persona que llega alterado emocionalmente y que ya adentro vamos a encontrar a una persona con quien vamos a poder gestionar esta emoción. Entonces, en sí no es ignorar emociones, sino saber manejarlas en el lugar adecuado, ¿verdad? Entonces, la charla se va a enfocar al desarrollo de estas habilidades, que, como son la inteligencia emocional. Voy a empezar con esta frase. Cualquiera puede enfadarse. Esto es algo muy sencillo, pero enfadarse con la persona adecuada, en el grado exacto, en el momento oportuno, con el propósito justo y del modo correcto, eso ciertamente no resulta tan sencillo. Creo que nosotros necesitamos muchas veces niveles específicos, grados específicos de inteligencia emocional, que es lo que pretendemos aprender. Obviamente no va a ser tan fácil que nosotros nos enojemos y ya sepamos cómo reaccionar, en qué momento específicamente expresar mi enojo, con qué palabras específicas demostrar que estoy enojado, con quién. Entonces, es todo el conjunto de situaciones que vamos a intentar aprender durante este taller. Obviamente, como les digo, no es algo tan fácil, pero pues es una habilidad que se va a ir desarrollando. Entonces, para que nosotros podamos tener este taller lo más práctico posible, me gustaría que pudieran tener una hoja a la mano y un lápiz. Dentro de poco lo vamos a utilizar, entonces si pudieran alcanzarse una hojita y un lápiz sería perfecto. Empezaríamos entonces con saber que la inteligencia emocional no es evitar las emociones, como les decía, sino saber producirlas. Entonces no vamos a intentar reprimir una emoción, sino vamos a saber que estoy enojada, pero entonces el enojo lo voy a saber manejar canalizándolo de diferente manera. Si a mí el enojo me funciona canalizarlo, no sé, tomando un vaso de agua antes de empezar a trabajar, eso es la forma en que voy a poder canalizar entonces esa emoción. Entonces, la inteligencia emocional es la capacidad del ser humano para sentir, entender, controlar, modificar su propio estado emocional.
No voy a yo intentar modificar el estado emocional de alguien más si ni siquiera puedo modificar todavía el mío. Hasta que yo aprenda a regularme, puedo entonces enseñarle a otra persona o aconsejar a otra persona para regular su propio estado emocional. No sé si les ha pasado, pero a veces nos topamos con personas que cuando yo estoy muy enojada, me dicen, bueno, respira, respira. Y eso obviamente no va a ser algo que me va a funcionar a mí, ¿verdad? Entonces, o te dicen, cálmate, tranquilízate, respira, todo va a estar bien. Son frases que muchas veces no me van a funcionar. Sin embargo, si yo logro tener autorregulación, autoconocimiento, entonces yo sé que me diga lo que me diga la otra persona, yo estoy intentando regularme por mis propios medios, ¿verdad? También se refiere a la capacidad de reconocer nuestras propias emociones, las emociones de los demás, motivarlos y manejar adecuadamente las relaciones que sostenemos con los demás y con nosotros mismos. Entonces, en la inteligencia emocional vamos a lograr eso, vamos a lograr el balance de manejar mis emociones y manejar las emociones de los demás sin que me afecten a mí, ¿verdad? Posiblemente mi compañero de trabajo venga enojado de casa, por ejemplo, entonces esa emoción me puede afectar en mi estado de ánimo en el trabajo, y es donde la inteligencia emocional entra y hace que ese enojo de la otra persona yo lo logre manejar, lo logre regular, y ya regulado no me va entonces a afectar a mí, ¿verdad? Para esto nosotros tenemos que tener muy claro que nosotros trabajamos con dos mentes, por así decirles, en una manera muy figurativa. Tenemos estas dos mentes, tenemos la mente racional y tenemos la mente emocional. Esta mente que piensa y esta mente que siente. Entonces, en estas dos mentes tenemos una inteligencia académica y una inteligencia emocional. A mí me gusta mucho la parte figurativa de este tema porque uno lo entiende muy fácil con frases como, por ejemplo, cuando uno habla de empatía, siempre dice uno ponerse en los zapatos del otro. Entonces son frases que siempre nos hacen clic y siempre entonces vamos a entender muy rápido qué significan estas situaciones. Entonces, con la inteligencia académica nosotros sabemos que, por ejemplo, para sacar un buen punteo en matemáticas, por ejemplo, tengo que estudiar, tengo que profundizar en el tema, tengo que desarrollarme en el tema, tengo que pasar mucho tiempo ensayando lo que quiero aprender, lo que voy a responder. Entonces la inteligencia académica siempre nosotros la desarrollamos al 100, ¿verdad? O es lo que pretendemos. Pero entonces, ¿qué pasa con la inteligencia emocional? La inteligencia emocional es igual de importante que la inteligencia académica, y si nosotros nos enfocamos tanto en trabajar en esta inteligencia académica, ¿por qué entonces no vamos a desenvolvernos o desarrollar una inteligencia emocional adecuada, verdad? Entonces, en esta inteligencia emocional nosotros vamos a tener unas emociones que van a ser impulsos que nos llevan a actuar de una manera específica, ¿verdad? Las emociones entonces nos van a permitir afrontar situaciones demasiado difíciles como para ser resueltas exclusivamente por el intelecto. El intelecto entonces muchas veces no va a lograr entender cómo gestionar una emoción si nosotros no tenemos equilibrada la inteligencia emocional. Entonces, por mucho que nosotros sepamos que 2 más 2 es 4, pero no sabemos manejar nuestro enojo, entonces tenemos el 2 más 2 en un examen y estoy enojada y no sé manejarlo, entonces esto me va a bloquear intelectualmente para poder desempeñarme de mejor manera. Lo mismo sucede en el trabajo. Si yo tengo bloqueada o estoy emocionalmente perturbada, no voy a poder rendir muy bien en el trabajo porque tengo entonces bloqueadas mis áreas intelectuales, ¿verdad? Está acá donde vienen entonces los asaltos emocionales. A mí me encanta la palabra asalto emocional porque, como les digo, creo que es una forma muy gráfica de explicar el momento en que nosotros tenemos un desborde emocional. Entonces, un asalto emocional es cuando nosotros estamos muy bien y de repente tenemos una emoción que nos viene, es una subida o una bajada, y las dos mentes entonces intentan interrelacionarse para dar una sola respuesta. Entonces, está la mente emocional, está la mente racional y tenemos un asalto emocional. ¿Qué vamos a intentar hacer? Intentar meter la mente racional primero para dar una respuesta correcta. Sin embargo, la mente emocional es la que primero se mete y da una respuesta a la defensiva, por ejemplo. Cuando la mente emocional entonces secuestra a la mente racional. En un asalto emocional tenemos estas tres situaciones. Tenemos un desborde emocional, tenemos un equilibrio que se rompe, entonces ya llega
el asalto emocional. En el asalto emocional tenemos la necesidad de identificar cómo reaccionar ante ciertas emociones. Esto evita entonces una respuesta espontánea. Las respuestas espontáneas muchas veces se dan desde la mente emocional. Si nosotros logramos entonces interrelacionar la mente emocional con la mente racional, vamos a lograr dar una respuesta, puede que espontánea, pero al menos un poco más dirigida, sin el afán de lastimar, sin el afán de expresarme, de proyectarme con mis propias emociones. Entonces la situación se va a lograr desempeñar de una manera inteligente emocionalmente. En el asalto emocional, las explosiones emocionales desencadenan un secuestro neuronal. Entonces, el cerebro, digamos, se declara en un estado de urgencia. Como les digo, la mente emocional entonces va a intentar utilizar todos los recursos para poder atacar una situación de una manera muy emocional, incluso antes que el cerebro racional tenga idea de lo que está pasando, ¿sí? Entonces, no da lugar a pensar si la reacción será la adecuada o no. Es por eso que, por ejemplo, cuando nosotros estamos muy enojados, por ejemplo, nosotros intentamos, cuando estoy muy enojada, ¿qué es lo primero que hago? Voy a empuñar las manos, ¿verdad? Entonces, el cerebro lo que hace es intentar enviar la suficiente sangre, por ejemplo, para las manos, y es por eso que nosotros lo primero que hacemos es empuñar las manos. O cuando yo estoy asustada, lo primero que hace es enviarla para los pies en reacción de huida. Entonces, es por eso que, por ejemplo, la mente emocional y la mente racional siempre se van a conectar y siempre van a intentar equilibrarnos, pero si nosotros logramos utilizar las técnicas específicas y adecuadas, entonces vamos a poder manejar este empuñamiento de brazos, de manos, perdón, como una forma que nosotros podemos entonces empezar a respirar, empezar a relajarnos y ya empezar a devolver al cuerpo el proceso adecuado, ¿verdad? Acá entonces les dejo esto para que piensen un poco cómo fue la última vez que perdimos el control de una situación, ¿sí? Estos son los asaltos emocionales. ¿Cuál fue la última vez que nosotros perdimos el control de una situación muy pequeña y que nosotros exageramos este enojo porque sabemos que tenemos más cosas encima, más enojos, ansiedad, tristeza, que ya vienen de fuera, ¿verdad? Entonces, cuando nosotros tenemos esta situación específica, ya la logramos analizar, ya la ponemos sobre la mesa, entonces pensemos, ¿nos arrepentimos de haber expresado de esta manera? Si la respuesta es sí, es porque entonces sí fue un asalto emocional. Si la respuesta es, bueno, sí, no me gustó cómo yo reaccioné, quiere decir que lo que tuvimos fue este asalto emocional que no supimos manejar y que lo dejamos sin relacionar la mente emocional y la mente racional. Los asaltos emocionales pueden ser, acá les doy algunos ejemplos, puede ser un ataque de risa, no precisamente pueden ser emociones perturbadoras negativas, sino algo que simplemente sucede en el día, es un ataque de risa, un llanto incontrolable, una alegría intensa, un miedo intenso, explosiones de enojo, amor. Con estas emociones llevadas al límite son las que nos expresan asaltos emocionales. Ese es el motivo por el cual cuando estamos emocionalmente perturbados, solemos decir, no puedo pensar bien. También permite explicar por qué la tensión emocional prolongada puede obstaculizar las facultades intelectuales y dificultar así su capacidad de aprendizaje. Como les decía al inicio, cuando uno emocionalmente no logra regularse, uno simplemente no va a poder pensar bien, uno simplemente va a bloquear cualquier función intelectual y entonces la capacidad de aprendizaje va a ser mínima, ¿verdad? Cuando uno se presenta al trabajo en un estado emocional perturbado, entra perturbado emocionalmente y todo lo que se desempeña en el día lo voy a hacer desconcentrado, lo voy a hacer mal, voy a recibir algún tipo de regaño por alguna actitud que yo exprese. Entonces, si yo logro regular, no reprimir o no ignorar la emoción, sino regularla para los momentos específicos del día, entonces voy a cambiar este estado emocional. No es que nosotros pretendamos eliminar, como les decía, la emoción y poner razón en su lugar. Nuestra intención es la de descubrir el modo inteligente de armonizar ambas funciones. Entonces, si la emoción perturbadora que yo estoy presentando es tristeza, por ejemplo, la función inteligente que yo voy a presentar es, no voy a ponerme a llorar en mi escritorio
pero sí puedo canalizar esto y yendo a tomar agua pura, por ejemplo. Entonces, tomando agua pura, las emociones normalmente logramos regularlas un poco más, logramos conectar razón y emoción, y es ahí donde entonces nosotros ya nos regulamos, bajamos niveles de ansiedad, tristeza y regresamos a nuestro lugar de trabajo. No se trata de ignorar nuestras emociones, sino dirigirlas y equilibrarlas. A mí me gustan mucho estas frases que siempre utilizamos y que nos hacen clic porque son muy figurativas. Entonces está esto de conectar la razón y el corazón. Es algo que nosotros utilizamos muy seguido. En imágenes, en todas partes nos topamos con que tenemos que conectar el cerebro con el corazón. Y es algo que al final de cuentas nos funciona bastante bien, ya que las emociones normalmente entorpecen la concentración, queda paralizada la capacidad mental cognitiva. Entonces, si nosotros logramos manejar y conectar estas dos funciones, que es el cerebro y el corazón, o la emoción, la mente emocional y la mente racional, vamos entonces a quitar esta paralización en la capacidad cognitiva, ¿verdad? Y vamos a poder entonces equilibrar esta emoción y esto racional. Procurando entonces un equilibrio entre la mente racional y la emocional, da mejores resultados en el desempeño intelectual, pues son complementarias, ¿verdad? Es más, hasta muchas veces nosotros nos sentimos más alegres o más tranquilos cuando sabemos que llegamos con un problema al trabajo y que dentro del trabajo nosotros decimos, logré despejarme un momento del problema. Eso es inteligencia emocional, porque entonces nosotros logramos regular esa emoción que llevamos y logramos encontrar esa canalización que necesitábamos y que no encontramos en nuestra casa, ¿verdad? Entonces, si en el trabajo nos damos cuenta que logramos regular una emoción, quiere decir de que hicimos algo bien durante el día laboral y que al regresar a la casa podemos repetirlo, no yendo a trabajar a casa, por ejemplo, sino nos dimos cuenta que el ambiente social del trabajo me ayuda, por ejemplo, entonces puedo repetirlo en casa, puedo estar hablando más con amigos, con familiares, entonces son cosas que vamos aprendiendo en el camino y que vamos dándonos cuenta que nos funcionan y qué cosas pues no nos funcionan. Entonces, acá entramos con los facilitadores emocionales. Los facilitadores emocionales muchas veces, bueno, a nosotros nos encantaría que los facilitadores emocionales fueran nuestros jefes, por ejemplo, que nosotros sintamos el apoyo emocional cada vez que nosotros llegamos con un desborde y ellos puedan regularnos y decir, bueno, tómate un tiempo, toma agua pura, ve a caminar un rato y luego regresa a tu lugar de trabajo. Esto sería un facilitador emocional. ¿Por qué? Porque está siendo empático con una emoción, está estimulando un vocabulario emocional, está enriqueciendo la experiencia emocional de las personas, facilita y canaliza la expresión de sentimientos y capta emociones, modifica y o fortalece. Entonces, un facilitador emocional, pues nos encantaría, como les digo, que fuera alguien, un jefe, por ejemplo, pero también podemos ser pues cualquier persona que está en el área laboral y para ver de qué manera apoyamos a las demás personas. Como les decía al inicio, el apoyo lo podemos dar cuando nosotros ya nos sentimos capaces de hacerlo. Porque si no, lo que normalmente hacemos es hablar desde nuestra experiencia. Entonces, si yo digo, vengo enojada porque el tráfico me pone ansiosa, lo que voy a hacer yo, si yo no tengo inteligencia emocional adecuada, va a ser decirle, ay, mira, a mí también, a mí me pasa esto todos los días, fíjate que me pasó esto ayer, fíjate que hoy esto, y cuando nos damos cuenta el tema se convierte en un tema propio y no un tema del que la otra persona estaba hablando, ¿verdad? Entonces, un facilitador emocional tiene la capacidad de regularse y de conocerse para entonces poder regular y poder hacer conocerse a la otra persona. También son capaces de mantener una influencia emocional, detecta, interpreta y responde las dudas emocionales, demuestra un dominio y autocontrol emocional y expresa una atención empática y una comunicación asertiva. La atención muchas veces tenemos muchos niveles de atención. La atención empática es como el final que nosotros necesitaríamos en el camino, ¿verdad? Nosotros normalmente lo que hacemos, tenemos varias funciones de atención. Fingir que estamos poniendo atención o escuchando pero seguir trabajando. También tenemos la escucha activa, por ejemplo, en donde yo estoy consciente de lo que la otra persona me está diciendo. Y al finalizar tenemos la escucha empática, en donde estoy consciente de lo que la otra persona está diciendo y voy a responderle de una manera empática para que la otra persona sienta que sí estoy validando la emoción que está expresando. Vamos entonces a realizar un pequeño test de inteligencia emocional. La hojita que les pedí
va a servirnos para realizar este test. Entonces, vamos a aprender acá a saber en qué nivel de inteligencia emocional nos encontramos en las 4 habilidades que la inteligencia emocional expresa, que sería empatía, habilidades sociales, autorregulación y autoconocimiento. De estas 4 habilidades vamos a hacer un número de preguntas. Entonces, me gustaría que en la hoja, en una hojita, puedan dividir en 4 y arriba en cada espacito van a poner el título de lo que vamos a estar trabajando. Vamos a numerar de 1 a 10 y de este 1 a 10 vamos a ir respondiendo las preguntas. Perdón, otra vez. Ok. En una hoja vamos a ir numerando, vamos a poner el título, por ejemplo, esta es la primera sección. Entonces vamos a trabajar ahorita con autoconocimiento. Vamos a escribir autoconocimiento y numeramos de 1 a 10. De autoconocimiento. De 1 a 10. Sí. Entonces, de esta manera vamos a ir trabajando con estas afirmaciones. Cuando yo lea, por ejemplo, la 4, ¿tiene clara su misión de vida? Yo voy a responder con un 2 si estoy de acuerdo. Arriba están las opciones. Con un 2 si estoy de acuerdo, con un 1 si es más o menos de acuerdo, o con un 0 si estoy en desacuerdo de esa afirmación. Entonces, cabal, ¿sí? Perdona, algo así. Espérame. Así. Ya estoy como mi hija enseñándole a los maestros. Así, solo para que lo vean. O sea, entiendo Sí. que es algo así. Sí, así. Ok. Perfecto. Entonces ya a la par de cada numerito vamos a ir respondiendo 2, 1 o 0. Ahora sí ya entendí. Así, gracias, Mera René. Muy bien. Entonces vamos a empezar. Les voy a ir leyendo y dando un tiempo para que puedan responderlas. La número 1, ¿es capaz de nombrar sus 3 principales fortalezas? Ustedes colocan 2, 1 o 0. Número 2, ¿es capaz de nombrar 2 áreas de oportunidad que tiene? Número 3, ¿sabe lo que le apasiona hacer y lo que no le gusta hacer? Número 4, ¿tiene clara su misión de vida? Número 5, ¿ha establecido metas personales y profesionales a corto y a largo plazo? Número 6, ¿es capaz de mencionar 4 valores que le definen en su diario vivir? Número 7, ¿es capaz de recibir retroalimentación sin sentirse ofendido? Número 8, en juntas propone ideas y participa mostrando confianza en sí mismo. Número 9, ¿es capaz de reconocer sus errores y disculparse cuando se equivoca? Y número 10, ¿se le observa que se siente a gusto consigo mismo? Entonces, luego de responder estas, hacemos una sumatoria de puntos y lo ponemos pues por ahí donde esté autoconocimiento, igual 15 puntos o 10 puntos, no sé. Vamos a pasar a la siguiente, entonces en otro cuadrito, ya no autoconocimiento, sino ahora estamos en la sección de autorregulación. Y lo mismo, la misma dinámica, autorregulación y numeramos de 1 a 10 para poder responder. Empezamos entonces. En la número 1, ¿conoce las circunstancias que tienden a molestarle? La número 2, ¿le es fácil identificar cómo se siente?
La número 3, se siente a gusto con la forma en que actúa cuando está estresado o enojado. La número 4, en raras ocasiones se comporta de manera impulsiva. La número 5, es raro que pierda la calma cuando las cosas le salen mal. La número 6, es una persona que tiende a estar serena y no nerviosa. La número 7, es una persona equilibrada emocionalmente. La número 8, rara vez se enfada. La número 9, es fácil de tratar y tranquilo. Y la número 10, es capaz de enfrentar cambios sin alterarse emocionalmente. Y lo mismo, hacemos sumatoria de puntos y lo colocamos a la par de autorregulación. No sé si alguien me podría decir si voy rápido o estamos bien así. De Yo mi lo lado siento está muy bien. bien, Evelyn. Ah, bueno, gracias. Bueno, pasamos a la siguiente sección. Es sección de empatía. Lo mismo, empatía y numeramos del 1 al 10. Vamos a empezar. La primera, ¿le es fácil identificar cómo se sienten los demás? La número 2, ¿es capaz de identificar el impacto que tienen sus acciones en otras personas? La número 3, cuando alguien le confiesa información personal, ¿trata de ponerse en su lugar? La número 4, ¿tiende a escuchar atentamente a los demás sin interrumpir? La número 5, busca conocer intereses y preocupaciones de las personas cercanas a él o ella. La número 6, ¿es capaz de escuchar a las personas sin criticarlas o juzgarlas? La número 7, ¿busca dar apoyo a aquellos que lo necesitan? La número 8, ¿buscas establecer conversaciones sobre temas profundos con los demás? La número 9, ¿tiende a pensar en el bienestar de los demás cuando toma decisiones y acciones? Y la número 10, cuando negocia, busca llegar a un acuerdo que beneficie a ambas partes. Y la misma dinámica, hacemos sumatoria de puntos y lo colocamos a la par de empatía. Y nos vamos con la última sección, que es la sección de habilidades sociales. Lo mismo, habilidades sociales, y numeramos de 1 a 10. Empezamos. Cuando tiene un conflicto con otra persona, ¿le es fácil encontrar soluciones? ¿Es capaz de perdonar a otros y restablecer la relación con estas personas? ¿Le es fácil comunicar sus intereses y necesidades a otros?
¿Es un buen negociador? ¿Hace amigos fácilmente? ¿Es bueno para persuadir a otros? ¿Tiende a participar en actividades que se hacen en grupo? ¿Sabe usar la diplomacia para resolver conflictos con otras personas? ¿Sabes cómo tratar a la gente? Y la última, ¿se siente a gusto hablando en público? Lo mismo, hacemos sumatoria de puntos y lo colocamos a la par de habilidades sociales. Bueno, cuando ya tenemos nuestro total, entonces vamos a darnos cuenta acá de la habilidad o de la competencia que tenemos más desarrollada y la competencia que tenemos menos desarrollada. Entonces, la que tiene sumatoria mayor de puntos, nosotros la ubicamos. Y, por ejemplo, que yo en empatía saqué 18 puntos, entonces nos vamos a dar cuenta que muestra que es un área de inteligencia emocional que está altamente desarrollada. Es una fortaleza que se debe utilizar. Entonces, cuando nosotros veamos un área emocional o una competencia en la última categoría, en la primera categoría, perdón, que sería la de 10 puntos o menos, nosotros nos damos cuenta que es la competencia emocional que tenemos menos desarrollada y que es muy importante buscar desarrollarla, ¿verdad? Entonces, vamos a identificar ahorita cuál es la competencia y en qué categoría la encontramos para que ustedes puedan acá ver estos resultados. Dándonos cuenta de esto, al finalizar la charla vamos a intentar hacer un plan para que podamos reforzar o potencializar las competencias que queremos potencializar. Les digo que queremos porque muchas veces, por ejemplo, que yo tengo muy baja la competencia de autorregularme, pero a mí me gusta la forma en que ahorita yo me estoy autorregulando. Obviamente puedo mejorarla, pero si ahorita me gusta esta forma que yo me estoy autorregulando, pero no me gusta cómo soy de poco empática, entonces voy a poder potencializar más la empatía que la autorregulación. Siempre se va a ir con la actitud con la que uno más atención le ponga a la competencia, ¿verdad? Entonces, si a mí no me gusta cómo socializo con las personas, pero sí me gusta cómo me conozco, entonces voy a seguir potencializando el área de conocerme y le voy a poner menos importancia a la habilidad social, aunque yo sé que tengo que desarrollar la habilidad social. Entonces, en el plan que vamos a realizar al final, nos vamos a dar cuenta de la manera para potencializar las áreas y las competencias que tenemos más bajas. Vamos a continuar y en el camino vamos a ir aprendiendo qué son estas 4 competencias, ¿verdad? Estas competencias se dividen en competencias personales y competencias sociales. Entonces, estas habilidades que tenemos, las 4 que acabamos de trabajar, vamos a intentar darle inteligencia a la emoción. La emoción simplemente es el enojo, por ejemplo, pero nosotros vamos a intentar darle inteligencia a cómo expresar el enojo, a cómo regular el enojo, a cómo demostrar el enojo, a cómo manejarlo. Entonces van a ser como varias cositas que tenemos que aprender para darle inteligencia a la emoción. Sí. Vamos a empezar entonces con el autoconocimiento. ¿Por qué es tan importante conocerme? El autoconocimiento nos va a permitir desarrollar nuestras fortalezas. Normalmente a nosotros cuando estamos buscando trabajo o cuando alguien simplemente nos está conociendo y nos dice, ¿cuáles son tus fortalezas y debilidades? Uno se queda que no sabe ni qué responder. Normalmente hay personas que rapidito logran contabilizar sus 3, 5 fortalezas. Hay otras personas que cuesta un montón que logren caer en cuenta a una fortaleza o a una debilidad que uno tenga, ¿verdad? Entonces, para eso sirve el autoconocimiento, para que nosotros podamos saber realmente quiénes somos y ya sabiendo yo que yo soy, por ejemplo, paciente, entonces yo sé que la paciencia me va a ayudar cada vez que yo me sienta ansiosa, por ejemplo. Entonces, para esto es que más o menos nos va sirviendo el conocernos, ¿verdad?
permite trabajar sobre áreas de oportunidad que sean necesarias trabajar. Entonces, si yo me conozco realmente, esto me va a ayudar a estar receptivo ante la retroalimentación, porque yo sé que si de repente alguien del trabajo me dice, mira, esto no lo hiciste bien, tú no servís para esto, entonces yo me conozco y yo sé que sí sirvo para esto, simplemente la otra persona pues también está pasando por su desborde emocional o por su emoción perturbadora en ese ratito, y yo me conozco y yo sé que sí lo hice bien, simplemente no lo hice de la manera que a esa persona le hubiera gustado, por ejemplo. Entonces eso me ayuda a estar receptivo ante una retroalimentación. También va a ayudarme a incrementar mi autoestima y confianza en mí mismo, y va a incrementar la motivación, ¿verdad? Si yo me conozco, yo voy a estar más motivado de seguir trabajando de la manera que me gusta, porque me voy a sentir tranquilo con la forma de desenvolverme. Luego seguimos con la autorregulación. Acá, yo como les digo, a mí me gusta mucho esto de las frases figurativas porque es lo que más nos hace clic desde el inicio, entonces está acá nuestro botón rojo, ¿verdad? Entonces, en la autorregulación siempre va a haber algo que es como cuando alguien nos apacha nuestro botón rojo y decimos, esto, cada vez que alguien hace esto, yo exploto. Cada vez que alguien hace esto, yo me desbordo emocionalmente. Entonces, en la autorregulación, vamos a aprender a tener control sobre las emociones y comportamientos para alcanzar las metas propuestas. También vamos a aprender a este listado de cosas que tenemos acá, que sería reconocer, aceptar, anticipar y responder. Entonces, yo voy a lograr aprender a reconocer mi emoción. Bueno, ya reconozco que yo me enojo, ¿verdad? Voy a aceptar mi emoción. Es como si yo me enojo cada vez que hay tráfico. El tráfico es mi botón rojo, por ejemplo. Entonces, yo reconozco mi enojo, reconozco que el enojo es en el tráfico. Anticipo situaciones que nos ocasionan reaccionar de forma negativa. Bueno, si yo sé que mi botón rojo es el tráfico, voy a salir más temprano, por ejemplo. Y responder apropiadamente ante dichas situaciones. Bueno, si de plano salí a una hora que el tráfico es demasiado, ya intenté anticiparme y no lo logré, entonces voy a responder apropiadamente y decir, yo sé que el tráfico me pone enojada, entonces voy a intentar acá hacer técnicas que me ayudan a regularme. ¿Cuáles son las técnicas para autorregulación? La meditación, respiración, el conocerme, el anticipar situaciones. Entonces, con estas técnicas yo voy a ayudarme a regular. Vamos también a expresar nuestra emoción de manera asertiva sin perder el control ni exagerar. Si yo me logro conocer y yo me logro autorregular, entonces la expresión de enojo va a ser mínima a comparación de una expresión de enojo de alguien que no está regulado emocionalmente. Reprimir la emoción y redirigir tu atención hacia algo positivo. Reprimir la emoción no significa ignorarla por completo, sino pausarla y redirigir la atención hacia algo positivo, es decir, bueno, voy en el tráfico, pero todavía logro llegar a tiempo, o bueno, voy en el tráfico, pero puedo ir escuchando música o algo por el estilo. Entonces ya logro canalizar esa emoción que yo estoy sintiendo hacia una situación positiva. Y calmarte por medio de estrategia de relajación, que ya son las técnicas que puedan ayudarnos en esta autorregulación. Luego tenemos la empatía, volver consciente del estado emocional de los demás. Acá es esto de ponerse en los zapatos del otro, y esta frase más o menos es esto, ¿verdad? El que nosotros podamos volver consciente cómo se encuentra la otra persona. Entonces, no solo verla enojada y listo y me doy la vuelta, sino verla enojada y realmente hacer consciente de que está enojada, que está pasando por un mal momento y que puede ser que en este momento me va a responder diferente a como normalmente me respondería. Entonces voy a intentar ser su facilitador emocional, por ejemplo. Entonces acá están los niveles de escucha que yo les mencionaba al inicio. Alguien puede empezar por ignorar un tema simplemente porque no se siente en la capacidad de ser empático o de ser un facilitador emocional. Luego fingimos, ¿verdad? Que, sí, eso te pasó, bueno, mira, pues qué pena, ¿verdad? Entonces solo fingimos la atención. Luego tenemos escucha selectiva, cuando de todo lo que nos dijo, nos interesa que dijo de que hay tráfico en tal calle, y es la calle donde nosotros normalmente nos vamos. Entonces nos dijo una gran historia y nosotros le vamos a preguntar, mira, pero acá ¿cómo está el tráfico? Por ejemplo, ¿verdad? Está la escucha atenta o la escucha activa, en donde sí realmente escuchamos cada una de las cosas que está diciéndonos, pero luego nos vamos a la escucha empática, en donde hacemos consciente o valemos la emoción que está poniéndole la persona a la historia que nos está contando.
Entonces, no debemos escuchar o dar respuestas de acuerdo a las experiencias propias, porque es acá donde caemos en aconsejar algo que no nos están pidiendo, ¿verdad? Entonces, normalmente nos dicen como, mira, yo solo te quiero contar, no quiero que me aconsejes, ¿verdad? O yo solo lo que quería era desahogarme, no que me des consejos o no que me digas qué hacer. Normalmente las personas pues buscan esto, el poder desahogarse y no escuchar una experiencia propia para poder resolver su problema. Puede que a nosotros nos haya funcionado, pero puede que la otra persona pues no, ¿verdad? Entonces, en consejos para esto, digamos, tenemos estos 4, que es imitar el contenido. Por ejemplo, que la persona, el tema que nos está hablando es el que les digo del tráfico. Entonces, imitar el contenido, si me dicen, mira, es que me pone ansiosa cada vez que hay mucho tráfico, entonces yo le voy a decir, a la gran, ¿en serio te pone ansiosa cada vez que hay mucho tráfico? Entonces, estoy diciendo exactamente lo mismo que dijo la persona, perdón. Estoy diciendo exactamente lo mismo que dijo la persona, pero esto suena a empatía, suena a que yo voy a escuchar realmente lo que está diciendo la persona. Luego tenemos parafrasear el contenido, en donde si me dijo, me siento ansiosa cada vez que hay tráfico, yo le puedo decir, sí, ¿verdad? Es que cómo se enoja uno o cómo nos cambia de emoción cuando hay mucho tráfico. Estamos diciendo exactamente lo mismo con otras palabras. Reflejar sentimientos, en donde pueda decirle yo, mira, a mí también me enoja mucho cuando hay tráfico, ¿verdad? Entonces yo estoy reflejando el sentimiento que esa persona está intentando expresar. Y también tenemos la última, que cuando ya unimos las dos, de parafrasear el contenido, de decirle, mira, yo entiendo cómo te sentís enojada porque a mí también me pasa de que me pongo enojada cuando hay tráfico. No estoy mezclando experiencias propias, pero sí lo estoy dando a entender de que lo estoy escuchando y que estoy siendo empático y que estoy volviendo consciente el estado emocional que está expresando. Tenemos de último las habilidades sociales y cómo desarrollarlas. Entonces, una habilidad social no precisamente es algo que tiene que ver con hacer amigos y punto, no, ¿verdad? Sino las habilidades de poder dar una expresión a la defensiva ante, por ejemplo, que nuestro jefe nos dice, mira, quiero hablar contigo. Obviamente nuestro cuerpo ya se puso en plan de defensa, ya empezamos a pensar que nos va a regañar, que hicimos algo mal, que nos va, bueno, no sé, a llamar la atención por algo. Entonces, nuestro cuerpo lo que hace es percibir la amenaza, ¿verdad? Luego, se prepara el cuerpo para una reacción de defensa. Ya estamos empezando a pensar qué cosa le voy a responder si me dice que viene tarde, qué le voy a responder si me dice que no entregue esto a tiempo, qué le voy a responder. Entonces, ya empezamos nosotros a preparar el cuerpo a una reacción de defensa. Luego empiezan a suceder cambios físicos en el cuerpo. Empiezo a sudar, me pongo fría, me empiezo a tronar los dedos, empiezo a temblar, no sé. Entonces empiezan todos estos cambios físicos en nuestro cuerpo. Y ocasiona desorientación cuando se discute. Todo lo que nosotros preparamos en la reacción de defensa se nos olvidó en el momento que nuestro jefe nos habló, ¿verdad? Entonces todo lo que dijimos, le voy a decir esto, le voy a decir el otro, le voy a decir, en el ratito que estamos enfrente de él, nos desorientamos por completo porque empezamos a discutir y empezamos a poner la emoción antes de la razón, ¿sí? Entonces, todo esto te impide tomar decisiones y ver perspectiva de la otra persona. Posiblemente nuestro jefe ni siquiera nos iba a regañar, sino nos iba a dar una crítica constructiva, pero nosotros lo tomamos a la defensiva desde el inicio, entonces ya no escuchamos la perspectiva de la otra persona. ¿Cuáles son unas estrategias que nos pueden funcionar entonces en las habilidades sociales? Vamos a identificar cómo ambos nos estamos sintiendo. Mi jefe está enojado también, está enojado como para que yo me pueda enojar, o mi jefe está tranquilo como para que yo pueda entrar tranquilo. Comprender por qué ambos nos estamos sintiendo de esta forma. Bueno, si está enojado, pues es algo que entonces yo hice mal. Tengo que intentar comprenderlo antes de yo entrar de una manera defensiva. Utilizar cómo me gustaría que ambos nos sintiéramos. A mí me gustaría que en lugar de que me hable enojado, me pueda explicar de una manera como crítica constructiva qué fue lo que hice mal y cómo puedo mejorar. Y administrar qué podemos hacer para cambiar las emociones. Si él me va a empezar a hablar de una manera enojado, yo voy a intentar ser entonces ahí el facilitador emocional para que yo entienda por qué está tan enojado y yo pueda regularlo en ese momento y ya explicarle mi punto de vista, por ejemplo. Entonces, acá entramos al plan que les mencionaba hace un rato. Es un plan de 4 semanas para desarrollar mi inteligencia emocional. Normalmente, yo no sé si ustedes han escuchado que en 21 días se cambia un hábito o se vuelve algo un hábito. Entonces,
Más o menos por ahí va este plan. Acá son 4 semanas para poder reforzar, pero queremos crear un hábito de reforzar una competencia. ¿Qué área emocional, qué área de la inteligencia emocional me voy a concentrar? Acá vamos a ver a las 4 que nosotros estudiamos y que nosotros tenemos nuestro punteo, y vamos a preguntarnos cómo crecer en el área de inteligencia emocional propuesta, qué habilidades de este componente de inteligencia emocional me propongo mejorar. Para eso tenemos este cuadrito, que me encantaría que ustedes pudieran hacerlo para tenerlo como base del ejercicio que van a hacer de ahora en adelante. Por ejemplo, que el área que yo quiero desarrollar es la autorregulación y las habilidades sociales. La actividad que yo pretendo para autorregulación es meditación y ejercicios de respiración. Yo creo que lo voy a lograr hacer por 21 días para poder crear el hábito. Voy a empezar en septiembre porque ahorita emocionalmente no me siento estable para poder empezarlo. Entonces creo que lo voy a empezar ya la próxima semana. Y en esta semana voy a ayudarme de videos y de aplicaciones de meditación. Empiezo a descargar aplicaciones, empiezo a guardar videitos que me puedan funcionar, y yo ya sé que en septiembre voy a empezar a desarrollar esta habilidad que me está costando. La siguiente, voy a también intentar desarrollar la habilidad social. Entonces, me voy a proponer escuchar primero el punto de vista del otro antes de dar mi punto de vista defensivo. Normalmente nosotros hacemos eso. Me defiendo antes de escuchar qué es lo que la otra persona tiene por decirme. Lo voy a hacer una vez al día. Con que una vez al día logre intentar este proceso, ya las próximas quizá me van a ser más fáciles, pero fijo, una vez al día lo voy a intentar hacer de cajón. Lo voy a empezar esta semana porque creo que esta semana sí me siento como con la habilidad de poder desenvolverme en este plan. Y los recursos que necesito, pues el recurso humano, ¿verdad? Entonces, con esto terminaríamos. Me gustaría que hicieran este cuadrito respecto a los punteos que tuvieron y que ustedes puedan entonces poner las actividades que pretenden realizar, en el tiempo en el que lo van a realizar, la fecha y los recursos que van a utilizar. Les doy un tiempito y pues por mí eso sería todo. Gracias, Evelyn. Pusiste ahí 2 ejemplos de autorregulación y, o sea, de actividades ¿podrías darnos más ejemplos de actividades, por ejemplo, para la autorregulación, para cada una? O sea, ¿qué actividades sugieres tú? Sí, por ejemplo, pero sabes que tal vez nos das el chance de hacer el cuadrito y que ya la mayoría darnos un par de minutos de hacer el cuadrito y que cada quien ponga, ¿verdad? Qué habilidad, y ya cuando tú menciones, que pues cada quien como que vaya tomando qué actividades podría tomar, ¿verdad? Ok, perfecto. No sé qué dicen los demás o si tienen alguna sugerencia o pregunta. Bueno, ese silencio es Muchas gracias. que lo están haciendo. Que están haciendo su cuadrito, ¿verdad? Estamos. Les doy entonces tiempo al cuadrito y tú me dices cuando ya podamos empezar a ver qué actividades proponer. ¿Y esta presentación no la puedes enviar? Sí, claro que sí. Va. Tal vez por medio de... Si gustan a las 52. Bueno, yo tengo 52 en mi... Ya son las de 51. Ajá. Bueno, por lo menos para que hagan el cuadrito y definan qué habilidad es la que vamos a querer cada quien desarrollar o habilidades. Y ya Evelyn nos dé sugerencias de cuáles pueden ser para cada una, ¿verdad? Okay. Porque, por ejemplo, yo la meditación, Dios mío. Con la aplicación que te mandé. Sí, yo sé, José Luis, yo lo sé. Gracias. Ya me quemó usted. Y funcionan mucho. A veces nos sentimos muy extraños al empezarlas, pero luego de un par de intentos logran en serio regularnos. ¿Cómo se llama la aplicación, José Luis? Compartila. Sí, es una aplicación que sirve para, más que todo es para la respiración, se llama en inglés The Breathing App, la de respiración, y te ayuda, digamos, se pone como tiempos, entonces, digamos,
4 segundos inhalación, inhalas, 4 segundos exhalas, y te pones a hacer eso durante 5 minutos. Entonces te va indicando cada cuánto hace los ciclos. Y pues eso sirve, pues, uno para relajación y un montón de cosas, y también para fortalecer los pulmones, ¿cierto? Y otra que tengo que me gusta mucho se llama Insight Timer. Ahí se las voy a pasar. Esa me gusta porque, bueno, trae meditaciones, trae para dormir, sonidos para dormir. O sea, yo la uso en las noches y caigo totalmente dormido. O sea, sonidos naturales o si quieres estar cerca de un lago o algo así. Entonces, son gratis, ¿no? Los vas a escribir en el chat. Sí, porfa, pero en este chat, porque como aquí tenemos a nuestros compañeros de Doctor Online y Fundación, ¿verdad? Entonces, para que a ellos, ellas también les queden. Insight Timer, Breathing App. La de Breathing App es muy buena. Yo la uso para dormir. O cuando quiero hacer una siesta o algo así de 30 minutos, rápido recuperadora también. Gracias, José Luis. Ok, entonces, Evelyn, yo creo que ya les dimos hasta un minuto más. ¿Puedes darnos ejemplos de actividades para cada una, por favor? Sí, se las voy a dar muy generales y ustedes ya la pueden ir haciendo más específica, ¿verdad? Por ejemplo, acá en la meditación es algo muy general y pues existen varias actividades pequeñas que pueden estar dentro de esto, como les digo, los videos, aplicaciones de meditación, algún ejercicio que pueda servir para esto. Ejercicios de respiración, pues va dentro de esto de la meditación, ¿verdad? Otro ejercicio que puede servirnos para la autorregulación es que nosotros podamos identificar nuestros puntos, nuestro botón rojo, como les decía al inicio. Luego de identificado, poder hacer un listado de las situaciones o las formas de anticipar la emoción a la situación. Entonces, cuando nosotros ya lo hacemos por escrito, cada vez que me pasa, en qué horario y qué días, por ejemplo, nos puede servir para decir, bueno, sí, esto me pasa este día a esta hora todos los días. Entonces, normalmente al anticiparnos de esta manera lo podemos regular de una mejor manera, ¿verdad? En las habilidades sociales podemos proponernos, como les decía acá, primero escuchar el punto de vista de otra persona. Me propongo a hablar por teléfono una vez al día con alguien nuevo, por ejemplo, con alguien que no escucho hace ratos. Me propongo en habilidades sociales no ponerme a la defensiva desde el inicio, sino poder escuchar, o me propongo canalizar cuando él me está hablando, canalizar mi enojo en alguna parte de nuestro cuerpo. Entonces, por ejemplo, si yo tengo una pulserita acá y alguien me está hablando y yo me estoy empezando a enojar, una habilidad social para yo poder mejorar la respuesta es enfocarme en esta pulserita. Entonces yo me empiezo a hacer así, entonces pierdo quizá la emoción que estoy intentando sentir con la otra persona y me estoy enfocando en un objeto físico, ¿verdad? Entonces esto normalmente me sirve para regularme y para dar una mejor respuesta en habilidad social. En la empatía, por ejemplo, podemos tener el realmente hacer las actividades estos de ponernos en los zapatos del otro, el escuchar de una forma más activa y más empática a la otra persona. Creo que acá actividades como tal en empatía sería sí realmente ponerla en práctica con la persona que está en un desborde emocional. Y en autoconocimiento, pues estas actividades de FODA, por ejemplo, de poder conocer mis fortalezas, mis debilidades, mis áreas de oportunidad, los aprendizajes que puedo tener, poder hacer listados de los valores que yo expreso. En autoconocimiento es algo muy personal todo, en donde yo me voy a enfocar a hacer listados, a conocerme, a saber conocer las emociones, por ejemplo, en las emociones básicas, por ejemplo, en el enojo. Yo sé que del enojo yo me expreso de 1, 2, 3. Entonces, cuando ya hago mi lista de estas 3 formas de expresarme, puedo hacer mi listado de las formas en que yo me expreso físicamente, ¿verdad? Las formas en que yo me expreso emocionalmente. Entonces, cada vez que estoy enojado. Entonces, conocer cómo soy enojada, conocer cómo soy alegre, conocer cómo soy triste, ¿verdad? Esto hace que nosotros potencialicemos nuestras áreas. Estas actividades nos van a ayudar día a día
a que podamos hacerlas un hábito. Entonces, si yo ya conozco que soy de esta forma cuando estoy enojada, voy a intentar meter una actividad. Por ejemplo, si yo sé que exploto cuando estoy enojada y tiro algo, entonces en mi actividad de autoconocimiento va a ser, cada vez que me enoje, voy a intentar no agarrar una taza que se acerca para tirarla, ¿sí? Entonces, y si siempre lo hago, mi tiempo va a ser, todos los días voy a intentar no agarrar cosas para tirarlas. Y son actividades, como les digo, muy personales, muy de ustedes, que solo ustedes saben cómo es que se expresan en cada área de su vida y que les puede servir. Así como a mí me puede servir la meditación, puede que a María René no, por ejemplo. Entonces, tenemos que ir viendo qué nos funciona, no todas las actividades nos van a funcionar. Así como en este ejemplo que yo les puse de proponerse escuchar el punto de vista de la otra persona, puede que vaya en los primeros 3 días y me di cuenta que no me funciona eso, pero sí me funciona el hablar de una forma tranquila desde el inicio, entonces mejor esa va a ser mi actividad. Entonces, pues más o menos por ahí sería como ir viendo qué actividades te van funcionando a ti. No son actividades muy rebuscadas, sino son actividades que me funcionan. Y si me funciona, pues al final es de hacer lo que te funciona. Ok, bueno, no sé si habrá alguien que tenga alguna pregunta. En el chat pues aún no tengo nada, pero si alguien quiere pues levantar la mano, abrir su micrófono, puede hacerlo sin ningún problema. Tan tímidos. ¿No hay nadie? ¿Todos ok? No, pues a mí, bueno, Mariana, a mí me gustó la charla. La verdad, felicitar a la psicóloga por la charla y muchas gracias. Gracias. Yo tal vez más que pregunta, también habían varias cosas que, como por ejemplo la empatía o áreas en las que uno dice, no, yo estoy bien, pero se da cuenta que es diferente a lo que uno, al menos en mi caso, a lo que uno considera de empatía, ¿verdad? Porque no es solo lo que uno tiene en mente, sino que habían varias áreas que cubre la empatía. Entonces, a mí me sirvió mucho eso para ver todas las áreas que uno debe fortalecer. Y muchas gracias, Evelyn. Gracias. De mi parte, en las habilidades sociales me gustaría preguntar si tienes algún tipo de recomendación para tener una comunicación más asertiva con las otras personas. Creo que las habilidades sociales para esta comunicación asertiva tiene mucho que ver y va muy de la mano con la empatía, porque si nosotros logramos tener una escucha activa y no solo escucha selectiva, por ejemplo, logramos entonces establecer una comunicación que tiene que ver por la línea emocional que está hablando la otra persona. Entonces, si nosotros logramos establecer una línea de comunicación haciendo consciente y validando la emoción que está expresando la otra persona, para mí una comunicación asertiva es validar lo que la otra persona esté diciendo, y si logras validar esto que está diciendo, entonces la otra persona sí se va a sentir escuchada y va a querer seguir hablando en una línea de comunicación estable, para que no existen estos altibajos de ponerte a la defensiva, entonces ya obviamente se pierde la comunicación asertiva, ¿verdad? Hola, hola Evelyn, soy Claudia. Hola. 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 Primero, muchísimas gracias, de verdad. Solo pensar que los niños te tienen a ti como guía es una cosa espectacular. ¿Qué tal y si a nosotros nos hubieran dado esto desde los 5 o 6 años? Te puedes imaginar qué lindo sería. Así que muchísimas gracias por estar aquí, por estar en Fundación. Una de las preguntas que para mí son claves es que yo soy una persona muy emocional y muchas veces me cuesta racionalizar en medio de la emoción. Ese balance para mí es bien difícil. La pregunta concreta es, y no solo para mí, sino también para las otras personas, que también he visto que hay personas que son muy emocionales en el equipo de trabajo, porque entiendo que familia o amigos es un poquito diferente, pero la pregunta concreta es, en el equipo de trabajo, ¿cuánto tiempo consideras tú o qué proceso crees tú prudente cuando una persona peló cables, ¿verdad? O se siente, o dice, ahorita no puedo continuar, en el mejor de los casos, si se retira, porque sabemos que tenemos entregables. Entonces, ¿hasta qué, cuál es el balance para poder darle espacio a la persona, para poder quitarle las responsabilidades y que siga el entregable del trabajo? ¿O cómo lo mirarías tú en un ambiente de trabajo? Gracias.
Gracias. Creo que el quitar responsabilidades nos hace como niños, como cuando un niño se expresa de una manera para, por ejemplo, me voy a reportar enfermo solo porque quiero quedarme jugando en casa, más o menos por ahí iría. Entonces, el niño ya sabe que cada vez que se reporte enfermo, se va a lograr quedar jugando en casa. Lo mismo pasa con las emociones en los adultos. Si yo logro expresarme emocionalmente, ya sé que voy a tener una baja en responsabilidades, entonces se va a acostumbrar a esto mis emociones y al final no va por ahí el tema, sino en que podamos hacernos responsables de nuestras emociones y haciéndolas responsables, yo, pues acá el tema de autoconocimiento, yo sé que cada vez que yo me desbordo emocionalmente, necesito, es un ejemplo, ¿verdad? Me pasa a mí, necesito 2 vasos de agua y 15 minutos de respiración, es un ejemplo. Entonces, si esto me funciona, lo voy a estar usando cada vez que tengo un desborde emocional. No me va a funcionar igual a mí que a ti. Entonces, cuando creo que cada quien tiene que llegar a este ejercicio de autoconocerse y autoconocer qué es lo que te regula emocionalmente en un momento de desborde. Entonces, no te podría decir cuánto tiempo específicamente le necesita una persona, sino sí te aconsejaría que intentes enfocarte en conocer a las personas que tenés a tu alrededor y tú sepas, y si tú quieres ser una facilitadora emocional para esa persona, tú sepas que a ella le funciona comer un chocolate, por ejemplo. Entonces, que tú digas, bueno, yo la puedo ayudar en este momento dándole un chocolate para que se tranquilice. Entonces, más o menos, no sé si respondo a tu pregunta, pero más o menos por ahí sería el tema. Súper, Evelyn, muchísimas gracias y gracias a Sheila, que es mi reguladora de voltaje. Gracias. Ok, yo creo que estamos o hay alguien más. Este es el momento. Pues yo muy contenta, la verdad. Sí, obviamente es un montón de teoría que si nos ponemos a revisarla, seguramente es muy importante que sí la tengamos. Me encantó el tema del test. Yo creo que nunca en mi experiencia había podido hacer algún como análisis. Sí veo, por ejemplo, y seguramente es el caso de varios o de la mayoría, que habrán algunas competencias o habilidades que tienen como similar puntaje, no sé cómo es que se dice. Y pues como tú decías en el momento donde estábamos haciendo el análisis, pues hay que revisar, ¿verdad? En qué queremos, en qué necesitamos ir mejorando, proponernos. Si lo que queremos es, pues, tener una sana convivencia con el resto de las personas con las que vivimos, trabajamos, convivimos, ¿verdad? Así que muchas gracias. Me voy muy contenta con esto porque me quedo con tarea. Espero que la mayoría también estén así. Bueno, estoy viendo un par de mensajes acá. Vamos a ver. No. Y pues nada más. Gracias por el tiempo. Cabal prácticamente la hora. Y pues un feliz martes para todos. Gracias, Evelyn. Gracias a todo el equipo de Televida, Fundación y Doctor Online que tomaron este tiempo para su inteligencia emocional. Bravo a todos. Gracias. Los Gracias felicito. a todos por la participación también. Ok. Que tengan un feliz martes. Cuídense. Muchas gracias, que también. Gracias, Evelyn. Gracias a todos. A todos.